Mi nombre es César Augusto Ruiz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy les voy a hacer una presentación sobre una red corporativa y los elementos que debería tener para asegurar sus diferentes capas. Bueno, acá está nuestra red, ¿sí? Entonces acá para asegurar las capas, digamos que yo lo que hice en el diagrama fue implementar un node y un SOC, una de sus elementos, el node y el SOC, pues con sus diferentes herramientas de análisis, herramientas forenses, un sandbox, de casa activa de malware, servidores de gestión de un 100, ¿sí? Y acá tenemos nuestra entidad, que en nuestra entidad pues vamos a hacer un avance. Entonces tenemos un firewall, tenemos un IDS, un IPS, el sensor del node y del SOC, sus diferentes VLAN, la red Wi-Fi, la red de invitados y la DMZ. Entonces acá podemos ver, digamos que nuestra red, la red que nosotros tenemos está segmentada, está pues obviamente lo tenemos con elementos de protección perimetral como el firewall, el IDS, el IPS para las aplicaciones y pues elementos digamos de seguridad como los vemos en el Node y en el SOC, que son servidores de análisis y herramientas forenses, un sandbox, que el sandbox me va a permitir ejecutar paquetes de manera controlada, de casa activa de malware. Entonces un servidor digamos que se va a dedicar a la búsqueda de malware, y el servidor del CIEM. El CIEM, que es un correlacionador de eventos de seguridad. Entonces todos los logs, acá lo vemos, tenemos una VPN establecida entre los dos centros o digamos en la entidad y el node y el SOD. Pues por buena práctica es necesario que el node y el SOD estén separados, digamos. Es una muy buena práctica porque pues si tenemos algún ataque interno, el servicio del node y el SOD no se vería afectado y pues podría restablecer el servicio de la entidad. En cierto momento podría mitigar un poco los riesgos que estén sucediendo en ese momento. Siguiendo, acá tenemos nuestro node, el SOC, el Security y Network Operations Center Node y SOC permite asegurar las amenazas e incidentes de seguridad sean detectadas, prevenidas y tratadas a tiempo, reduciendo el tiempo de impacto. Entonces este centro de operaciones, estos centros de monitoreo, digámoslo así, una de las características son 7 por 24 por 365 días, asegurando que, ¿cuáles son sus pilares? La disponibilidad, seguridad y capacidad, obviamente, de la infraestructura del cliente. Gestión y correlacionador de eventos del 100. Entonces, los que les acabo de decir, vamos a tener unos sensores dentro de nuestra entidad, el cual va a enviar todos los lots o los lots que nosotros configuremos, para de esta manera nosotros hacer match entre lots para ver si tenemos algún tipo de amenaza tanto interna como externa, ¿sí? No es solamente para eso. Gestión de equipos de seguridad, una consultoría y análisis de vulnerabilidades en tiempo real, ¿sí? Por lo general, digamos, estos centros de operaciones y de monitoreo tienen herramientas, pueden ser open source o son suites como Nespots, Metasploit, herramientas que pueden ser gratuitas o con algún costo, que le permiten realizar este tipo de actividades. Por decir algo, si nosotros tenemos una entidad que se dedica al desarrollo de aplicaciones, hay herramientas que permiten hacer análisis de vulnerabilidades de código fuente. También si tenemos equipos, como lo vemos en la red, tenemos una red Wi-Fi, también hay elementos que me permiten hacer análisis de vulnerabilidades de ese tipo de elementos activos dentro de nuestra red. Entonces vamos a ver cada una de las capas y cómo las vamos asegurando. Acá pues en el diagrama que les mostré se ve un poco de las elementos y la segmentación que yo hice en el switch core, digamos, que estamos haciendo, el router, estas cosas, digamos, pero vamos a ir un poco más a fondo. Entonces acá, seguridad de la capa física. Entonces vamos a nosotros, obviamente, si tenemos un centro de cómputo, pues tiene que ser un centro de cómputo que cumpla con las características mínimas, ¿sí? No solamente de disponibilidad, sino también de seguridad. Entonces, para este tema, digamos, se utilizan que los centros de cómputo cumplan con unas normatividades internacionales que sean TAIR, obviamente es dependiendo de la entidad y pues lo grande que sea y el dinero que tengan disponible para este rubro, digámoslo así, pues depende también de sus características. En Colombia, el centro de cómputo, digamos, que tenga mayor nivel es Tier 3, si no estoy mal. Tier 4 creo que no podría por el tema del suministro de potencia, pero bueno. Pero entonces, aparte de eso, digamos, si el centro de cómputo está dentro de nuestra entidad, tenemos que tener mínimo los siguientes elementos.
bitácoras de ingreso, estudios de seguridad, obviamente el personal que va a ingresar a nuestro centro cómputo, porque en cierto momento, digamos, puede tener acceso a puertos, a servidores, a elementos físicos que pueden, digamos, afectar la disponibilidad e integridad de nuestras aplicaciones o de nuestros datos, ¿sí? Firewall internos, analizadores de tráfico, herramientas de monitoreo NOD y SOT, que lo que se acaba de mostrar, digamos que una es la parte de seguridad física y la parte de acá también estamos mirando un poco de la seguridad lógica, ¿sí? Entonces en ese momento digamos que podríamos abarcar esos dos elementos. Obviamente que tenemos que tener un circuito de SSD en nuestro centro de cómputo, el manejo de papel, de reciclajes, pues también es muy importante porque muchas veces nosotros eliminamos papeles pero no sabemos destruirlos y la información queda ahí. Entonces es importante tener eso en claro. Seguridad de la capa de enlace. Mejores prácticas. Entonces la seguridad de la parte de la capa de enlace, digamos, siempre está dirigida más que todo a los elementos activos como switches, como hosts, ¿sí? Elementos de conectividad, ¿sí? Mejores prácticas en la configuración de equipos. Es muy importante que nosotros cuando vayamos a hacer una configuración de alguno de estos equipos siempre vayamos a los manuales y no solamente darle nets, sino revisar, digamos, las mejores prácticas, revisar los parches que tengan, las actualizaciones que estén a tiempo, la inutilización de puertos. Si nosotros colocamos un switch en una dependencia o lo tenemos en nuestro centro de cómputo y hay algunos de los puertos que no se están utilizando, no tenemos patchcore conectados o fibras o elementos y están inactivos, entonces lo mejor es que físicamente, bueno, físicamente digamos se tengan restringidos y lógicamente se tengan deshabilitados esos puertos para que nadie se pueda conectar y pues ingresar a nuestra red de una manera, ¿sí? Adecuado segmento de la red VLAN, o sea, crear unas VLAN bien estructuradas, que el tagueo de las VLAN sean muy bien configurados, que en la parte del firewall, digamos, se tengan unas políticas de restricción entre inter-VLAN, es muy importante. Configuración de protocolos seguros, entonces si nosotros vamos a tener protocolos SMP, bueno, el servicio que nosotros tengamos habilitado, obviamente que la configuración de los puertos no sea por defecto, tratar de que sea algo modificada para que los atacantes o los posibles amenazas no sea, digamos, un ataque tan fácil, ¿sí? Siempre, digamos, dejando las cosas por defecto, es mucho más fácil que podemos ser atacados o que tengamos amenazas, digamos, de vulnerabilidades si nosotros hacemos una configuración, digamos, adecuada, modificada, digamos, tuneada, entonces esas modificaciones no están fáciles, ¿sí? Entonces es importante esa parte. Seguridad de la capa física, activación a medios de seguridad del router. Entonces, esta parte, digamos que los routers, por lo general, los equipos activos que permiten entregar un direccionamiento IP, el que me permite, digamos, generar ese tipo de comunicación entre nuestros dispositivos, ¿sí? Me entrega una dirección a cada uno de mis dispositivos para que ellos se puedan comunicar, ¿sí? Entonces, muy importante que las medidas de seguridad del router estén activas, entonces esos equipos por lo general tienen muchas medidas de seguridad embebidas. Entonces lo que tenemos que hacer es configurarlas y pues adaptarlas más necesarias para nuestro entorno. Un tema de políticas de contraseña, muy importante fortalecer eso para que, tanto para la parte de MZ, nuestros servidores, como para nuestros endpoint, tener unas políticas de seguridad que tengan, digamos, mínimo 8 caracteres, que no sean, que se cambien por lo menos una vez o dos veces al mes, no sé, pues ya dependiendo de la política. Protocolos de administración y conexiones cifradas, entonces todo cuando nosotros vamos a hacer administración de equipos y todas las cosas, que ojalá la comunicación sea cifrada para que ningún atacante o ningún hacker intercepten esta comunicación y pues obviamente tenga información y acceso a sistemas que pueden ser sensibles para nuestra entidad. Escaneo de vulnerabilidades es una herramienta muy importante, digamos que cuando nosotros hacemos algún despliegue, alguna cosa, pues lo primero que tenemos que hacer es, digamos, revisar que el elemento o el proceso, la activación del servicio esté de la manera más adecuada. Entonces, que el servidor donde está instalado esté con los parches más adecuados, que esté actualizado, que si es un despliegue de software, pues obviamente que el código ya haya sido analizado. Todo ese tipo de medidas se tienen que tener en cuenta. Implementación de IPsec. Ya sabemos que en direccionamiento IPv4 este
esta implementación no es por defecto, entonces tenemos que implementarla. En IPv6, que eso es, digamos, una de las ventajas que tiene, es que esto ya viene, digamos, embebido en cierto momento. Activaciones de firewalls, listas de acceso de ACLs, de control de acceso, pues muy importante, digamos, tanto para nivel de comunicaciones como nivel interno. Entonces, de comunicaciones quiero decir salir a internet, digamos que tengamos unas listas bastante modificadas y estrictas, digámoslo así. Seguridad de la capa de transporte. Es preocupante en este pilar, digamos, tener el tema del cifrado de los datos que se transfieren, tanto interna como externamente. Entonces lo que tenemos que tener es, obviamente, las terminales, que son los puntos, digamos, más sensibles, digamos, de la entidad. Entonces tenerlos protegidos, entonces tener antivirus, tener habilitadas las actualizaciones, ese tipo de medidas, unos protocolos de mantenimiento y actualizaciones pues rigurosos para esas estaciones y para obviamente para el nivel de servidores también. Actualizaciones periódicas de aplicaciones. Si tenemos aplicaciones propias, pues tenemos que estarlas revisando. Si son aplicaciones de tercero, estar leyendo los foros y los listados de vulnerabilidades para saber si alguna de las aplicaciones ha caído o está dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos dentro de nuestra entidad. Utilización de protocolos de capa 4 de comunicaciones seguros como SSL, TLS o SSH para temas de comunicación tanto interna entre las endpoints y los servidores, pues digamos que es importante que las comunicaciones sean seguras. Seguridad de la capa de aplicación. Configuración de firewall perimetrales, muy importante lo que vimos arriba. Sistema de detección de intrusos, un IDS. Sistema de prevención de intrusos, IPS. Educación de los usuarios, bastante importante que los usuarios, digamos, también sepan, digamos, que tráfico es malicioso, ¿sí? Que entidad, el uso de dispositivos, de cosas, digamos, que sea bastante, tenga conocimiento de ellos. Políticas de seguridad estructuradas, pues muy importante que nosotros tengamos una política y esa política, digamos, que todos la conozcamos y todos estemos alineados a esa política, ¿sí? Bueno, por último, ya la bibliografía, los elementos de donde los tomé. Muchísimas gracias, digamos, de la presentación que yo hice, muchos de los elementos ya son de conocimiento propio, ya que yo trabajo en una empresa de seguridad y pues quería exponerles eso. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.